Me desperté temprano aquel domingo, cuando el aire aún conservaba la frescura y la humedad de las lluvias recientes en Guadalajara. Abrí la ventana y el aroma a tierra mojada invadió mis pulmones con una fuerza revitalizante. Afuera, las calles del barrio yacían en una calma casi sepulcral, interrumpida solamente por el lejano pregón de un vendedor de elotes, cuyo carrito resonaba débilmente en la distancia. Tomé la escoba y salí al patio, dispuesto a barrer las hojas secas que se habían desprendido del ciruelo que custodiaba la entrada principal. El agua de la lluvia persistía en pequeños charcos sobre las baldosas rojas, y cada paso que daba dejaba una huella oscura y efímera, que desaparecía tan pronto como se formaba. Mientras barría, observé a mi vecina, doña Teresa, pasar con su rebozo y su canasta, seguramente rumbo al mercado. Me saludó con su voz clara y melodiosa de siempre. «Feliz Día del Padre, don Julián». Le respondí con una sonrisa, levantando la mano en señal de agradecimiento. «Gracias, doña Teresa. Hoy viene Ricardo, mi hijo. Lo estoy esperando con ansias». Ella sintió con una leve inclinación de cabeza y continuó su camino, desapareciendo entre las estrechas calles del barrio. Regresé a la casa y puse a calentar agua en la vieja cafetera de peltre. Preparé café de olla, añadiendo un trozo de canela y piloncillo, tal como me gusta. Saqué 2 tazas, una para mí y otra pensando en Ricardo, pues hacía ya varias semanas que no compartíamos un café juntos. Sobre la mesa de madera, coloqué también un plato con pan dulce que había comprado la noche anterior en la tiendita de la esquina, un par de conchas y una dona azucarada. Todo estaba dispuesto para darle la bienvenida que merecía. Las horas transcurrieron lentamente, y el reloj de pared marcó cada minuto con su tic-tac cansado y monótono. Cerca del mediodía, finalmente escuché el sonido inconfundible del claxon de un coche. Me asomé por la ventana y vi a Ricardo estacionar un sedán nuevo y reluciente, cuyo brillo contrastaba fuertemente con las casas humildes de la calle. Bajó del vehículo con una camisa blanca impecable, el cabello peinado con gomina y un perfume fuerte que impregnó el aire al instante. Junto a él, venía su esposa Carla, ataviada con un vestido de marca, tacones altos y un teléfono en la mano. Caminaba distraída, riéndose con alguien en una videollamada, sin siquiera prestar atención a su entorno. Al entrar a la casa, Ricardo examinó el techo y las paredes con una mirada crítica y soltó un comentario que me dolió profundamente. «¿Todavía no arreglas el techo, papá? Se ve bastante descuidado». Forcé una sonrisa, tratando de ocultar el impacto que sus palabras habían tenido en mí. «Pasa, hijo. Siéntense, que les preparé café», dije con la mayor naturalidad posible. Ricardo dejó sobre la mesa una bolsita de papel y me la entregó con un gesto rápido y descuidado. «Feliz Día del Padre, papá». Abrí el paquete con cuidado. Dentro, encontré un par de calcetines de color azul marino, todavía con la etiqueta de la tienda colgando. El precio se veía claramente, $15. Ricardo se cruzó de brazos y soltó una risita irónica. «Son prácticos, ¿no? Los calcetines siempre hacen falta. Mejor algo útil que cosas caras que al final no usas». Carla, sin apenas levantar la vista de su celular, dejó escapar un suspiro impaciente. Movió la muñeca para mirar su reloj dorado y murmuró en voz baja. «Apúrate, Ricardo. Todavía tenemos que pasar a la casa de mi papá antes de la cena», agregó con un tono de urgencia. Tragué saliva y asentí con la cabeza, murmurando un agradecimiento mientras dejaba los calcetines sobre la mesa, junto a las tazas de café que ya se estaban enfriando. Ricardo miró alrededor con cierta impaciencia, como si cada segundo que pasaba en mi casa fuera una pérdida de tiempo. Se levantó enseguida y dijo: «Solo vinimos un momento, papá. Esta noche tenemos la fiesta grande en casa de don Esteban. No queremos llegar tarde». Carla acomodó su cabello liso con un gesto mecánico, mirándome apenas de reojo, y agregó con tono cortante: «Sí, vámonos ya, Ricardo, se nos hace tarde». En menos de un minuto, ya estaban de pie caminando hacia la puerta. Los seguí con la mirada, tratando de disimular la tristeza que me embargaba. El eco de sus pasos por el pasillo me pareció ensordecedor. La puerta se cerró con un golpe suave, y de pronto la casa quedó sumida en un silencio pesado y opresivo. En la mesa, se quedaron intactas las conchas, el café ya frío y los calcetines recién comprados. Todo lo que había preparado con ilusión parecía carecer de sentido. Salí al patio.
El sol del mediodía caía con fuerza, haciendo brillar las gotas de agua que aún permanecían en las hojas del árbol. Vi cómo Ricardo encendía el motor de su coche, subía el volumen del estéreo y, sin mirar atrás, aceleraba a toda velocidad. El auto desapareció al final de la calle, en medio de la música estruendosa que salía de sus bocinas. Me quedé de pie junto al portón, con las manos metidas en los bolsillos. Solo escuchaba el murmullo lejano del barrio, un perro ladrando, un niño riendo en la casa de al lado y el ruido metálico de un carrito de tamales que cruzaba la esquina. En mi interior, el Día del Padre se había transformado en un día vacío y desolador, marcado por un par de calcetines de $15 y la indiferencia de mi propio hijo. Aquella noche, el cielo de Guadalajara comenzó a cerrarse con nubes pesadas y amenazantes. El aire traía consigo ese olor a humedad que anuncia la inminencia de la lluvia. Encendí la luz del comedor y me quedé un momento contemplando la mesa, aún puesta desde la mañana, las tazas de café frías, el plato con pan dulce intacto y los calcetines nuevos que Ricardo me había dejado. Todo parecía estar congelado en el tiempo, como si nadie hubiera estado allí. Decidí encender la televisión. Saqué del cajón el viejo control remoto del Panasonic, que conservo desde hace más de 20 años. La pantalla parpadeó varias veces antes de mostrar una imagen borrosa y distorsionada. Apenas se podían sintonizar 2 o 3 canales locales, un noticiero repetido, una novela antigua y un programa de concursos con el sonido deficiente. No había nada que realmente me interesara, pero dejé la tele encendida solo para sentir que no estaba del todo solo. Afuera, la lluvia empezó a caer despacio, primero en gotas finas sobre las láminas del techo, luego en un golpeteo constante que resonaba en toda la casa. Me serví un poco más de café, aunque sabía a ceniza después de tantas horas en la cafetera, y me senté en el sillón con el teléfono en la mano. Abrí Facebook. La primera imagen que apareció fue una foto publicada por Carla. Me quedé quieto, con los ojos fijos en la pantalla. Era una fiesta, una sala enorme iluminada con lámparas de cristal, mesas largas cubiertas con manteles blancos impecables, copas de vino tinto que brillaban bajo la luz, la gente vestida de gala, hombres en trajes caros y mujeres con vestidos de diseñador. En el centro de la mesa principal, se encontraba don Esteban, el padre de Carla. Se veía feliz, con la copa en una mano y la otra levantada, mostrando orgulloso algo que me produjo un nudo en la garganta, un reloj nuevo, un Rolex que brillaba tanto que parecía reflejar toda la luz de la sala. Apreté la pantalla del celular con los dedos temblorosos y amplié la imagen. Reconocí el modelo de inmediato, un Rolex Daytona, de esos que había visto en revistas y en escaparates del centro. Era imposible ignorar su elevado precio. Debajo de la foto, leí el texto que Ricardo había escrito: a mi gran suegro, un regalo digno de tu grandeza. Me quedé helado. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco cruel. Cerré los ojos y vi otra imagen, de hacía apenas 2 meses. Era casi la medianoche cuando escuché golpes urgentes en la puerta de mi casa. Abrí y encontré a Ricardo pálido, con la voz temblorosa y apresurada. Papá, necesito $10,000 ya. Carla está enferma, tiene que entrar al hospital de inmediato. No dudé ni un segundo. Corrí a buscar mis papeles, saqué mi libreta de ahorros, y al día siguiente temprano, me presenté en el banco. Retiré todo lo que había guardado durante décadas de trabajo, el dinero que pensaba usar para arreglar la casa, para mis medicinas, incluso para cuando ya no pudiera trabajar más. Se lo entregué sin condiciones, porque era mi hijo y porque pensé que la vida de mi nuera estaba en riesgo. Ahora, en esa foto, lo veía todo con claridad. No había habido ninguna enfermedad, ninguna urgencia médica. Mi sacrificio se había transformado en ese reloj brillante, en la muñeca de don Esteban. La rabia me inundó el rostro. Dejé el celular sobre la mesa y me pasé las manos por la cara, intentando recuperar la compostura. Afuera, la lluvia arreciaba y empezaba a gotear por el techo viejo, haciendo caer gotas en un balde que siempre dejo en la esquina del cuarto. El golpeteo del agua en el metal era como un recordatorio constante de lo que Ricardo me había dicho esa mañana. Todavía no arreglas el techo, papá. Se ve bastante descuidado. Volví a tomar el celular, seguí deslizando la pantalla y vi más fotos. En una, Carla posaba junto a su padre, sonriendo con orgullo. En otra, Ricardo y ella se hacían una selfie con la mesa llena de botellas de vino caro detrás. El pie de foto decía: celebrando en familia, rodeados de amor y éxito.
Sentí un vacío en el estómago. ¿Amor y éxito? ¿Eso era amor? ¿Dejar a su padre con un techo que gotea mientras regalaba un Rolex a su suegro? El celular vibró con una notificación de WhatsApp. Era un mensaje de doña Teresa. Don Julián, vi las fotos que subió Ricardo. ¡Qué lujo! Todo el barrio habla de eso. No tuve fuerzas para contestarle. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Me quedé sentado mucho rato escuchando la lluvia, mientras la televisión seguía mostrando imágenes borrosas que ya no miraba. Sentía un dolor punzante en el pecho, una mezcla de vergüenza y traición. Recordé cómo doña Teresa me había dicho esa misma mañana que tenía que mantener la dignidad, y ahora comprendía que mi dignidad se estaba resquebrajando con cada foto, con cada palabra escrita por Ricardo en esas redes sociales. Afuera, los truenos comenzaron a retumbar con furia. Desde el centro de la ciudad se escuchaban explosiones de fuegos artificiales, seguramente parte de aquella fiesta lujosa. Las luces de colores iluminaban de vez en cuando las nubes oscuras, reflejándose incluso en las ventanas de mi barrio humilde. Me levanté, caminé hasta la cocina y apagué la cafetera. El olor a café quemado impregnaba toda la casa. Volví al comedor y me detuve frente a la mesa. Ahí estaban las tazas vacías, el pan dulce que nadie tocó y los calcetines azules, aún con la etiqueta. Los observé durante un largo rato. Todo era tan absurdo, lo barato y lo caro, lo real y lo falso, lo que me había dejado mi hijo y lo que en verdad regalaba a otro hombre. Me acerqué a la ventana. Afuera, el agua corría por la calle como pequeños ríos. Un perro buscaba refugio bajo un coche estacionado y un vendedor de tamales cerraba apresuradamente su puesto, cubriéndolo con lonas azules. La vida en el barrio seguía su curso. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, mi hijo celebraba con copas de vino y relojes de lujo. Apagué la televisión, y la casa quedó en silencio, solo interrumpido por el tic-tac implacable del reloj de pared. Me senté otra vez, esta vez junto a la ventana, viendo cómo el agua golpeaba el cristal. Respiré hondo, tratando de contener la rabia, pero el vacío era demasiado grande. Comprendí que algo se había roto para siempre entre Ricardo y yo. Y esa noche, bajo la lluvia interminable de Guadalajara, lo único que me acompañaba era el sonido del tiempo y un par de calcetines baratos sobre una mesa solitaria. La mañana siguiente, me desperté con la claridad gris que deja la lluvia nocturna. El aire olía a tierra húmeda, ese aroma intenso que emana de las losas del patio cuando aún conservan el agua entre las juntas. Abrí la puerta y me encontré con el suelo encharcado. Pequeñas gotas aún resbalaban de las hojas del árbol de granada que tengo en la esquina. Saqué la silla de madera de siempre, la que cruje cuando uno se sienta, y la acomodé en el corredor. La limpié con un trapo viejo para secarla y me senté con mi taza de café, preparado más aguado de lo normal, porque el café se me había terminado y no tenía ganas de ir a la tienda tan temprano. Frente a mí, sobre la mesa, aún estaba el paquete con los calcetines azules que me regaló Ricardo. El cartón de la etiqueta estaba manchado. La tinta corrida por la humedad que había entrado por la ventana en la madrugada. Me quedé mirándolos largo rato. No eran solo un par de calcetines, eran como un símbolo, un recordatorio de todo lo que había dado a lo largo de mi vida y de lo poco que al final parecía contar para él. Mientras bebía sorbo a sorbo aquel café ralo, la mente se me fue hacia atrás, a años más sencillos, aunque igualmente difíciles. Recordé a Ricardo de niño, con apenas 5 o 6 años, corriendo por las calles polvorientas del barrio. Siempre quería estrenar zapatos, pero los míos no daban para tanto. Así que lo llevaba al tianguis de Tonalá, donde vendían zapatos de piel baratos, de esos que se desgastaban rápido, pero que al menos le hacían ilusión. Lo veía correr con sus amigos, subirse a los juegos oxidados del parque, y pensaba que algún día tendría algo mejor que yo. Pasaron los años y las necesidades crecieron. Cuando terminó la secundaria y dijo que quería entrar a la universidad, sentí orgullo, pero también miedo. ¿Cómo iba a pagar todo eso? Fue entonces cuando tomé la decisión más dura. Vendí mi camioneta vieja, la que había usado en el trabajo de construcción durante años. Con ella llevaba herramientas, compraba materiales, hacía fletes para ganarme un extra. Al venderla, sentí que entregaba parte de mi vida, pero lo hice convencido de que valía la pena si con eso Ricardo podía estudiar. No fueron tiempos fáciles.
Hubo meses en que la empresa para la que trabajaba atrasaba el pago. Recuerdo una vez en particular, ya habían pasado 3 semanas sin recibir salario y Ricardo me llamó desde la ciudad, angustiado, diciéndome que no tenía ni para comer en la pensión donde vivía. Yo no tenía efectivo en casa. Salí desesperado. Pedí prestado a un conocido, casi a intereses de usura, solo para poder enviarle dinero en el mismo día. Cuando colgué la llamada y quedé solo en mi cuarto, sentí un hueco en el estómago, pero también alivio, porque al menos él iba a cenar esa noche. Con el tiempo, logré cubrirle los estudios. Lo veía llegar en vacaciones con libros bajo el brazo, hablando de cosas que yo apenas entendía, proyectos, profesores, exámenes. Yo asentía y lo escuchaba con orgullo, aunque en el fondo me sintiera pequeño ante sus nuevas palabras. Y luego vino el día de su boda. Aún tengo grabada esa mañana en la memoria. El calor de mayo, las flores que adornaban la iglesia, el murmullo de la gente entrando al salón. Ricardo se veía elegante con su traje, de la mano de Carla. Yo estaba sentado en la primera fila, con el corazón a punto de estallar de emoción, pero nadie sabía el sacrificio que había detrás de esa fiesta. Para pagarla, retiré todo lo que tenía en mi fondo de retiro. Eran ahorros de décadas, destinados a mi vejez, pero no dudé ni un segundo. Quería que su boda fuera inolvidable, que comenzara su vida con el pie derecho. Los vecinos lo supieron y me lo dijeron en tono de broma. Don Julián, usted sí que es un padre de verdad. Entregó todo por su hijo. Yo sonreía y respondía, es mi único hijo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Esa era mi convicción, que su felicidad valía más que cualquier seguridad que yo pudiera guardarme. Mientras recordaba todo esto, las imágenes me pasaban por la cabeza como si fueran una película lenta. El niño que llevé en brazos al hospital cuando nació, el joven que despedí en la estación de autobuses cuando se fue a estudiar, el hombre que vi caminar al altar de la iglesia. Cada momento estaba impregnado de mi esfuerzo, de mis manos callosas, de mis noches sin dormir. De repente, el timbre de la puerta me sacó de mis recuerdos. Me levanté despacio, dejando la taza sobre la mesa. Al abrir, encontré a doña Teresa con una canasta cubierta con un paño. El aroma dulce me envolvió al instante. Le traje unas conchas recién horneadas, don Julián. Pensé que hoy podrían acompañar su café, dijo con una sonrisa amable. Le agradecí y la invité a pasar. Se acomodó en la silla de mimbre del comedor, mientras yo sacaba un par de platos. Colocó la canasta sobre la mesa y destapó el paño. El olor a pan recién hecho inundó la casa. Vi las fotos anoche, Julián, comentó mientras partía una concha en dos. No puedo creerlo. Ricardo le regaló un reloj carísimo a su suegro. Todo el barrio está hablando de eso. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, pero no contesté. Tomé un trozo de pan y lo llevé a la boca. Mis manos temblaban apenas, tanto que tuve que apoyar la otra sobre la mesa para disimular. Ella me observó en silencio durante un momento y luego suspiró. Mire, yo sé que usted siempre ha dado todo por su hijo. Todos lo sabemos, pero hay hijos que, cuando crecen, olvidan lo que se hizo por ellos. Julián, no deje que lo pisoteen. Tiene que conservar la dignidad. Asentí con la vista perdida en el patio, donde la lluvia había dejado gotas colgando en los bordes de los nopales. La voz de Teresa se quedó flotando en la habitación, mezclándose con el aroma dulce del pan y el eco de mis propios recuerdos. Aquella misma tarde, después de que doña Teresa se marchara, me quedé un buen rato sentado en la cocina, mirando el fondo de la taza de café ya vacío. Dentro de mí, había un torbellino de dudas y rabia, pero sobre todo una necesidad urgente de comprobar lo que ya sospechaba. No podía quedarme con la incertidumbre. Necesitaba saber la verdad con mis propios ojos. Tomé una carpeta donde guardo papeles importantes y metí la impresión de la foto que había visto en el celular la noche anterior, la de don Esteban mostrando orgulloso el Rolex. También guardé la hoja del banco con el retiro de los $10,000. Cerré la carpeta y la apreté contra el pecho como si se tratara de un escudo. Decidí salir hacia el centro. Cerré la puerta con llave, me puse mi chaqueta vieja y caminé hasta la parada de autobús en la esquina. El camión 636 tardó unos minutos en llegar, rechinando al frenar frente a mí. Subí despacio, pagué con unas monedas y avancé por el pasillo lleno de gente.
Encontré un asiento libre junto a la ventana. El autobús avanzó entre calles llenas de tráfico. Desde la ventana, veía pasar tiendas de abarrotes, puestos de fruta, talleres mecánicos y anuncios enormes de teléfonos celulares que parecían vigilar la ciudad. El ruido de las bocinas, los vendedores ambulantes ofreciendo dulces dentro del camión, el olor a sudor mezclado con fritanga. Todo formaba un caos que me envolvía. Mientras tanto, en mi cabeza solo sonaba una pregunta: ¿fue mi hijo capaz de usar mi dinero para ese reloj? Al llegar a la avenida Juárez, bajé en la parada. El contraste me golpeó de inmediato. Calles anchas, edificios altos, vitrinas brillantes. Caminé unos metros hasta la zona de joyerías. Las aceras estaban llenas de gente bien vestida, parejas tomadas de la mano, jóvenes con bolsas de compras. Yo me sentía fuera de lugar con mi chaqueta gastada y mis zapatos viejos. Frente a mí, apareció el letrero dorado de la joyería La Estrella. Las puertas de cristal brillaban impecables, y dos empleados con traje oscuro estaban de pie como estatuas junto a la entrada. Respiré hondo y empujé la puerta. Una campanilla sonó con un tintineo delicado. El interior era otro mundo. Luces cálidas iluminaban las vitrinas de cristal, donde descansaban relojes suizos, anillos de diamantes y cadenas de oro. El suelo de mármol relucía y se reflejaban mis pasos tímidos. Sentí que todos podían notar que yo no pertenecía a ese lugar. Una muchacha joven con uniforme negro y sonrisa ensayada se acercó enseguida. «Buenas tardes, señor. ¿Puedo ayudarlo en algo?» Saqué de mi carpeta la impresión de la foto y la extendí. «Quisiera saber si este reloj se compró aquí». La muchacha miró la foto. Sus ojos se abrieron un instante y luego bajó la voz. «Un momento, por favor». Se alejó rápidamente hacia la parte trasera de la tienda. Me quedé de pie, nervioso, observando a mi alrededor. A mi lado, una pareja joven elegía anillos de compromiso. La chica reía emocionada y el muchacho le acariciaba la mano, mientras la vendedora les mostraba un anillo con un diamante diminuto. Yo pensé en los años en que soñé con comprarle a mi difunta esposa una sortija sencilla y nunca pude. Pasaron unos minutos y apareció un hombre de mediana edad con lentes y una carpeta en la mano. Caminó hacia mí con seguridad. «Soy el gerente de la joyería. Me dijeron que tenía una consulta sobre un reloj». Asentí y le mostré de nuevo la foto. Luego, saqué la hoja del banco, señalando la cantidad retirada. «Necesito saber si este Rolex se vendió aquí y a quién», pregunté con un hilo de voz. El gerente ajustó sus lentes, miró la foto con atención, luego revisó algo en su carpeta. Su expresión cambió a una seriedad incómoda. «Sí, señor. Este modelo es un Rolex Daytona. Fue vendido aquí en esta tienda el 15 de marzo. Precio, $12,200. Sentí que me zumbaban los oídos, pero me obligué a seguir escuchando. «¿Quién lo compró?», pregunté con la voz temblorosa. El hombre miró de nuevo los registros y respondió con calma. «Figura el nombre de Ricardo Herrera como titular de la tarjeta con la que se pagó. Vino acompañado de una mujer joven, supongo que su esposa, y según me indicó la vendedora en su momento, dijo que era un regalo para un miembro importante de la familia». Me quedé helado. Era la confirmación que no quería, pero que necesitaba. La mentira quedaba al descubierto. El dinero que debía servir para una emergencia médica había terminado en un reloj de lujo. Guardé lentamente los papeles. Apenas pude pronunciar un gracias antes de darme media vuelta. El gerente me acompañó con un gesto respetuoso hasta la puerta, como entendiendo más de lo que decía. Salí a la calle. En ese momento, comenzó a caer una llovizna fina. El agua hacía brillar el asfalto. Las luces de los coches se reflejaban como destellos en el suelo mojado. Caminé sin rumbo durante unos metros, sintiendo cada gota en mi cara. Pasé junto a un kiosco de periódicos. En la portada de una revista local estaba la foto de la fiesta de don Esteban, y ahí otra vez el maldito reloj brillando en su muñeca. Era como si me persiguiera, como si quisiera burlarse de mí en cada esquina. Seguí caminando hasta la parada del autobús. Bajo el techo de lámina, había un grupo de muchachos fumando y bromeando en voz alta.
Uno de ellos, al verme con mis papeles en la mano, dijo en tono de burla, «Mira nomás, un Rolex de $12,200. Eso sí es vida, ¿eh?» Los demás rieron. Yo no dije nada. Me subí el cuello de la chaqueta, apreté. Aquí tienes la traducción y adaptación del texto al español. Apreté la carpeta contra mi pecho y me dejé caer en el banco metálico, un témpano frío y cubierto de rocío. 12:07, cuando, al fin, el autobús hizo su aparición, me subí sin cruzar miradas con nadie y me acurruqué en un asiento junto a la ventana. Tras el cristal, las gotas danzaban su propio vals mientras la ciudad se desdibujaba en una sinfonía de luces de neón y el rugido del tráfico. Estrujé los papeles entre mis manos, sintiendo la textura áspera del engaño. Ya no cabía duda alguna. La verdad se alzaba ante mí, nítida como un puñal, hiriente hasta el tuétano. 12:30, mi propio hijo me había traicionado, y el precio de esa traición, grotesco y deslumbrante, ahora adornaba la muñeca de otro hombre. La mañana siguiente despuntó con un cielo plomizo que se cernía amenazante sobre Guadalajara. Las nubes, densas y bajas, parecían dispuestas a aplastar la ciudad bajo su peso opresivo. El aire era pesado, viciado, como si la urbe entera compartiera la carga sombría que me consumía por dentro. Me levanté al alba, aunque el sueño se había negado a visitarme. 12:50, la noche se había diluido repasando una y otra vez los documentos que había traído de la joyería, como un mantre doloroso. El extracto bancario, la confirmación de la compra y la impresión de la infame fotografía de don Esteban luciendo el reloj en su muñeca aún yacían esparcidos sobre la mesa, testigos silenciosos de mi desventura. Los ordené con esmero, los deslicé dentro de un sobre amarillento y desgastado por el tiempo y lo resguardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, sintiendo su peso como una sentencia. Sentía el papel rozando mi pecho como si fuera un arma, la última defensa de mi maltrecha dignidad. Antes de las 9, ya me encontraba en la cocina, preparando café de olla, intentando revivir una tradición que ahora sabía hueca. Deposité la canela, un trozo de piloncillo, y permití que el aroma embriagador inundara la casa, como un intento desesperado de aferrarme a la normalidad. Coloqué 2 tazas sobre la mesa, una para mí y otra para Ricardo, como si en mi fuero interno aún anhelara brindarle una última oportunidad de sentarse conmigo en paz, de redimirse ante mis ojos. Me quedé absorto, contemplando el reloj de pared. El tic-tac resonaba insistente, casi estridente, mucho más fuerte que de costumbre, como si el tiempo se burlara de mi agonía. Cuando las 10 se aproximaban inexorablemente, el teléfono rompió el silencio con su timbre estridente. Contesté de inmediato, con el corazón en la garganta. Papá, era Ricardo, con un tono jovial, forzado. Esta noche no puedes faltar. Vamos a presentarte a gente muy importante, gente que puede abrirnos muchas puertas. Respiré hondo, tratando de recuperar la compostura, y respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba ligeramente. No, no voy a ir. Tú vienes a mi casa ahora mismo. Tenemos que hablar. Un silencio breve, denso, se extendió entre nosotros. Luego, su voz, despojada de toda alegría, sonó más seca, casi cortante. Bueno, está bien. Voy. Colgué el teléfono, sintiendo el pulso martilleando en mis sienes. Unos 30 minutos después, escuché el inconfundible rugido de un motor estacionándose frente a mi portón. Me asomé por la ventana y divisé el reluciente sedán de Ricardo, una ostentación de riqueza que contrastaba con la modestia de mi hogar. Descendió del vehículo con una camisa desabrochada, la corbata mal anudada y un vaso de café de Starbucks en la mano, un símbolo de la modernidad que tanto admiraba. Caminaba con esa seguridad arrogante que no le conocí de joven, una máscara de soberbia que ocultaba su fragilidad interior. Tras él, Carla se arrastraba, con los tacones resonando sobre el suelo húmedo, sin apartar la mirada de su teléfono móvil. Sus dedos se deslizaban frenéticos sobre la pantalla, ajena al mundo que la rodeaba. Los invité a pasar, aunque la invitación se sintió como una imposición. El aire dentro de la casa se tornó denso, cargado de tensión, como una tormenta inminente. Señalé las sillas frente a la mesa, invitándolos a tomar asiento. Yo me senté despacio, intentando controlar el temblor de mis manos, saqué el sobre amarillento y lo deposité frente a mí, aún sellado, como una prueba irrefutable de su traición. Ricardo me miró y esbozó una sonrisa burlona, condescendiente. Papá, otra vez con tus dramas.
¿Ahora qué vas a reclamar? Abrí el sobre con parsimonia, saqué primero la hoja del banco y la extendí sobre la mesa. El papel crujió en el silencio sepulcral, como un grito ahogado. 27:15, aquí está el retiro de $10,000 que me pediste. Dijiste que era para una emergencia médica. Luego, coloqué la copia del comprobante de la joyería. Y aquí está la confirmación de que ese dinero lo usaste para comprar un Rolex. Ricardo soltó una carcajada estruendosa, reclinándose en la silla con desdén. 27:34, ¿en serio, fuiste hasta la joyería, papá? Eres increíble. Vaya que tienes tiempo libre. Eso no significa nada. Carla, finalmente, levantó la vista de su teléfono, con un gesto de impaciencia marcado en su rostro. Don Esteban merece un regalo así. ¿Qué esperabas? Usted, con sus calcetines raídos, ya está servido. Sus palabras fueron como dagas heladas, clavándose en mi alma. Sentí un fuego abrasador subir por mi rostro, consumiéndome por dentro. Me incliné hacia adelante, fijando mi mirada en los ojos de Ricardo, buscando una chispa de arrepentimiento que no encontré. Me mentiste. Me robaste lo único que tenía. No solo dinero, me arrebataste la confianza, el tesoro más valioso que poseía. Ricardo endureció su rostro, su sonrisa desapareció como por arte de magia y habló con un tono frío, casi amenazante. No dramatices. Yo hice lo que tenía que hacer. En este mundo hay que moverse, papá. Usted nunca entendió eso. 28:21, siempre conforme con migajas, con este barrio miserable. Me puse de pie despacio, apoyando las manos sobre la mesa para mantener el equilibrio. Soy tu padre, Ricardo. Lo que hiciste no tiene perdón. Él también se levantó de golpe, empujando la silla que se tambaleó y cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Basta. Gritó, con la furia reflejada en cada rasgo de su rostro. Estoy harto de tus sermones. Eres un hombre pequeño, atrapado en un barrio pequeño. 28:46, no voy a dejar que me arrastres contigo. Carla recogió su bolso con desprecio, antes de salir, me lanzó una mirada gélida, llena de desprecio. Usted solo nos da vergüenza. La puerta se cerró de golpe tras ellos, con un estallido que resonó en toda la casa como un trueno, marcando el final de una era. Me quedé solo con el café, ahora frío y amargo, sobre la mesa. El aroma dulce de la canela, que antes me reconfortaba, ahora me resultaba nauseabundo. El reloj de pared seguía marcando los segundos, uno tras otro, implacable, como si quisiera recordarme que el tiempo seguía su curso inexorable, aunque yo acababa de perder algo irrecuperable, un pedazo de mi alma. Me senté de nuevo, sintiendo el peso de la soledad aplastándome, recogí los papeles y los guardé en el sobre, como si quisiera encerrar el dolor en un receptáculo físico. Lo abracé contra mi pecho, sintiendo el roce áspero del papel contra mi piel, sin lágrimas, solo con un silencio espeso que llenaba cada rincón de mi ser, ahogando cualquier intento de rebelión. Afuera, el cielo seguía oscuro, amenazante, y las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear el techo, anunciando la tormenta que se desataría en mi interior. Esa mañana, en la soledad de mi hogar, comprendí que entre mi hijo y yo se había abierto un abismo insalvable, una fractura irreparable que marcaría el resto de mis días. Esa misma tarde, tras la dolorosa confrontación con Ricardo, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados, resignado a mi suerte. Tomé el sobre amarillento con todos los documentos que probaban la traición y caminé hacia el centro de la ciudad. Mi destino era la oficina del licenciado Morales, un abogado de confianza recomendado por un viejo compañero de trabajo, alguien que podría ayudarme a encontrar justicia en medio de esta pesadilla. El edificio se alzaba en la calle Colón, una construcción antigua, de 2 pisos, con la pintura descascarada, víctima del paso del tiempo y la desidia. Subí por una escalera estrecha, impregnada de un olor penetrante a humedad, sintiendo el peso de los años sobre mis hombros. En el segundo piso, finalmente, encontré la puerta con un letrero sencillo, casi minimalista. Licenciado Eduardo Morales, abogado. Empujé la puerta con cautela y entré, sintiendo la incertidumbre apoderándose de mí. El calor dentro era sofocante, opresivo. Un ventilador de aspas, anclado al techo, giraba lentamente, con un movimiento aletargado, emitiendo un quejido metálico en cada vuelta,
como si lamentara mi desgracia. El escritorio, abarrotado de pilas de expedientes, carpetas desordenadas y tazas de café olvidadas, era un reflejo del caos que reinaba en mi interior. Un hombre robusto, de rostro afable, con un bigote espeso que le confería un aire de seriedad y una camisa arremangada, se levantó al verme, interrumpiendo su labor. «Don Julián, pase, siéntese», me dijo, extendiéndome la mano con un apretón firme, transmitiéndome una sensación de confianza que tanto necesitaba. Me acomodé en una silla de madera que crujió bajo mi peso, como si protestara por mi presencia. Coloqué el sobre la mesa y lo empujé hacia él, como si quisiera deshacerme de la carga que me oprimía. «Aquí está todo», dije con voz cansada, sintiendo el peso de la traición en cada palabra. El retiro del banco, la confirmación de la joyería, las fotografías. Ricardo tomó mi dinero con una mentira, aprovechándose de mi buena fe. Morales extrajo los documentos uno por uno, examinándolos con calma, con la precisión de un cirujano. Sus ojos se movían rápidos detrás de los lentes, analizando cada detalle, buscando la verdad entre las líneas. Asintió varias veces, con un gesto grave, y al final los dejó cuidadosamente sobre la mesa, como si quisiera sopesar su importancia. «Con esto es suficiente», dijo, con un tono de voz que transmitía seguridad. «Usted tiene pruebas sólidas. Lo primero será bloquear cualquier acceso de su hijo a sus cuentas, evitar que siga dilapidando su patrimonio. 31, 23, después, podemos preparar un ajuste en sus bienes, proteger lo que le queda, asegurar su futuro». Sacó un par de formularios y me los pasó junto con una pluma. «Firme aquí y aquí», me indicó, señalando los lugares precisos. Mis manos temblaron un poco al sostener la pluma, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Firmé despacio, trazando mi nombre con dificultad, como si cada letra me costara un pedazo de vida, como si estuviera renunciando a una parte de mí. «No se preocupe, don Julián», añadió Morales, con una sonrisa que intentaba reconfortarme. 31, 44, esto no es egoísmo, es su derecho. Usted trabajó toda una vida para ahorrar este dinero. Tiene que protegerlo, asegurarle un futuro digno. Asentí en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Dentro de mí había un peso enorme, una mezcla de tristeza y decepción, pero también un pequeño alivio, una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Al menos, ya no podrían vaciar lo que me quedaba, no podrían seguir aprovechándose de mi bondad. Pasaron 2 días, lentos y tortuosos, marcados por la incertidumbre y la angustia. La mañana del jueves, mientras barría el patio, intentando distraer mi mente, escuché un coche detenerse bruscamente frente a mi casa, rompiendo la tranquilidad del barrio. Reconocí el motor de inmediato, el sedán de Ricardo, ese símbolo de ostentación que tanto me repelía. La puerta se abrió de golpe y apareció mi hijo con el rostro encendido de rabia, con la furia reflejada en cada rasgo. Carla iba detrás, con gafas oscuras, a pesar de que el día estaba nublado, como si quisiera ocultar su verdadera naturaleza. Se plantaron en la entrada de mi hogar como si fueran dueños del lugar, invadiendo mi espacio, profanando mi santuario. «Papá», gritó Ricardo, con la voz cargada de reproche. 32, 28, ¿qué demonios hiciste? ¿Cortaste mis tarjetas? Yo apoyé la escoba contra la pared, respiré hondo, intentando mantener la compostura, y lo miré a los ojos, buscando en vano un atisbo de arrepentimiento. «Era necesario», respondí, con la voz firme, a pesar del temblor que recorría mi cuerpo. «Me estás arruinando la vida», continuó avanzando un paso, invadiendo mi espacio personal, amenazándome con su presencia. «¿Sabes qué vergüenza pasé cuando la tarjeta fue rechazada en el restaurante?» «Delante de todos». Carla interrumpió, con su voz aguda y chillona, defendiendo lo indefendible. «Usted no entiende». 32, 53, Ricardo tiene compromisos sociales, negocios importantes, no puede quedar en ridículo por un capricho suyo. Un par de vecinos, alertados por los gritos, empezaron a asomarse por las ventanas, curiosos por presenciar la escena. Vi a doña Teresa salir de su casa con el ceño fruncido, observando la discusión desde su puerta, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Yo mantuve la calma, intentando no perder el control, y dije en voz baja, pero firme, con la dignidad que me quedaba: «Tú cavaste tu propia vergüenza, hijo». Ricardo se puso rojo de ira, sintiendo la humillación ante la mirada de los vecinos. «¿Así me hablas?»,
33, 17, soy tu hijo. Tú deberías apoyarme, comprenderme, no sabotearme. Soy tu padre, respondí, con la voz cargada de tristeza. Y lo único que hice fue evitar que siguieras abusando de mí, que siguieras aprovechándote de mi bondad. El silencio se hizo pesado por un instante, un silencio interrumpido únicamente por los murmullos de los vecinos, que observaban la escena con avidez. Ricardo apretó los puños con fuerza, reprimiendo su furia, y miró a Carla, buscando su apoyo. Vamos, dijo ella, tomándolo del brazo, intentando sacarlo de allí. Ya no perdamos tiempo aquí, este lugar apesta a fracaso. Antes de subirse al coche, Ricardo me lanzó una mirada de odio, una mirada que me heló la sangre. Esto no se va a quedar así. Te vas a arrepentir, me amenazó, con el rencor marcado en cada palabra. Se marcharon acelerando, dejando una nube de humo y un olor penetrante a gasolina quemada en el aire, como una metáfora de la destrucción que habían sembrado en mi vida. Esa misma tarde, cuando comenzaba a oscurecer, escuché golpes insistentes en la puerta. Era un mensajero, un hombre desconocido que me entregó un sobre oficial, sellado y membretado. Lo abrí con manos sudorosas, temiendo lo peor. Era una citación de la comisaría, una notificación que me heló la sangre. Ricardo y Carla habían presentado una denuncia en mi contra, acusándome de abuso financiero y de retener fondos familiares, una acusación grotesca, una inversión de la realidad. Me senté a la mesa de la cocina, sintiendo el peso de la traición aplastándome, leyendo y releyendo las palabras como si fueran veneno, sintiendo cómo se extendían por mis venas, contaminando mi alma. Por un momento, pensé en no hacer nada, en resignarme a mi suerte, en hundirme en la desesperación, pero después recordé la voz de Morales, resonando en mi mente: es su derecho, don Julián, usted tiene derecho a defenderse, a proteger lo que le pertenece. A la mañana siguiente, llevé el documento a la oficina del licenciado, buscando su consejo y su apoyo. Morales lo leyó con atención, con el entrecejo fruncido, y soltó una risa irónica, una expresión de incredulidad. Era de esperarse, dijo, negando con la cabeza. Este es su contraataque, su intento desesperado de revertir la situación. ¿Pretenden pintarlo a usted como un villano, como el culpable de sus propios errores? ¿Y si me meten en problemas?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago, temiendo las consecuencias de su venganza. No se preocupe, me respondió, con un tono tranquilizador. Usted tiene pruebas sólidas que lo respaldan y ellos no tienen nada. Además, aquí lo que cuenta es la intención clara de proteger sus propios recursos, de asegurar su futuro. Nadie puede obligarlo a regalar su dinero, a dilapidar su patrimonio. Asentí, intentando creer en sus palabras, aunque la angustia seguía apretando mi pecho, impidiéndome respirar con normalidad. Afuera de la ventana se escuchaban las campanas de la iglesia llamando a misa, un sonido familiar que contrastaba con el caos que reinaba en mi interior, y el pregón de un vendedor de tamales que ofrecía a gritos su mercancía, anunciando su llegada a los vecinos. Era extraño, absurdo. La vida seguía su curso normal en la calle, ajena a mi sufrimiento, mientras que dentro de esa oficina yo sentía que mi mundo se derrumbaba, que todo lo que había construido a lo largo de mi vida se desmoronaba ante mis ojos. Morales recogió los papeles, los guardó cuidadosamente en una carpeta y me dio una palmada en el hombro, transmitiéndome su apoyo. No está solo, don Julián. Vamos a enfrentarlos juntos. Usted no va a pelear esta batalla sin respaldo, sin el apoyo necesario. Me quedé mirando la carpeta cerrada, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, consciente de que la guerra con mi propio hijo acababa de empezar, una guerra que me desgarraba por dentro. Aquella mañana, el sol apenas despuntaba entre las nubes, proyectando una luz tenue sobre el barrio, cuando salí al corredor con mi regadera de lata, dispuesto a regar mis plantas. El aire estaba fresco, impregnado de la humedad de la noche, y aún quedaban gotas de rocío en las hojas de los nopales que cultivo con esmero en macetas grandes, buscando un refugio de la naturaleza en medio del caos urbano. Mientras echaba agua, cuidando de mis plantas, escuché el repique insistente del teléfono dentro de la casa, rompiendo la tranquilidad de la mañana. Lo dejé sonar 2, 3 veces, intentando ignorarlo, hasta que me limpié las manos en el pantalón y entré a contestar, temiendo lo que podría encontrar al otro lado de la línea. Bueno, dije, con la voz temblorosa, preparándome para lo peor. Del otro lado, una voz grave y conocida me heló la sangre. Julián, necesitamos hablar. Ven a mi oficina. Esta tarde.
Era don Esteban, el padre de Carla, el hombre que ostentaba el reloj que había comprado con el dinero que mi hijo me había robado. Me quedé en silencio un segundo, intentando procesar la información. Nunca me llamaba directamente, siempre se comunicaba conmigo a través de Ricardo o de la propia Carla. Que él me buscara así, de manera tan directa, me provocó desconfianza, temor, pero también una pizca de curiosidad, una esperanza tenue de que algo bueno pudiera salir de todo esto. Está bien, respondí al fin, con la voz apenas audible. Estaré allí. Colgué el teléfono y me quedé un momento mirando el aparato, como si pudiera revelarme las intenciones de aquel hombre, como si pudiera desentrañar el misterio que se escondía tras su llamada. Sentí un cosquilleo extraño en el estómago, una mezcla de nerviosismo y expectación. Podía ser una trampa, una estrategia para intimidarme y obligarme a retirar la denuncia, o podía ser que, por fin, alguien más se hubiera dado cuenta de la verdad, que alguien más estuviera dispuesto a escuchar mi versión de la historia. Por la tarde, tomé un taxi hacia Polanco, una zona de la ciudad que no visito casi nunca, un mundo aparte, alejado de la realidad de mi barrio. Los edificios eran altos, modernos, con cristales que reflejaban la luz del sol poniente, creando un espejismo de riqueza y opulencia. La gente caminaba deprisa, trajeada, con portafolios en la mano, muy distinta al ritmo pausado y relajado de mi barrio, donde la vida transcurría a otro ritmo. Me sentí extraño, fuera de lugar, con mi camisa gastada, mis zapatos viejos y mi rostro marcado por el tiempo y las preocupaciones. El taxi se detuvo frente a una torre elegante de oficinas, un símbolo del poder y la influencia de don Esteban. En la entrada había guardias uniformados, serios e imponentes, que saludaban a cada visitante con una reverencia formal. Pagué al chofer, sintiendo el peso de las monedas en mi mano, respiré hondo, intentando recuperar la compostura, y subí por las escaleras mecánicas, sintiéndome abrumado por la grandiosidad del lugar. El mármol del vestíbulo brillaba tanto que casi me reflejaba entero, mostrando mi imagen envejecida y cansada. Me acerqué al mostrador y mencioné mi nombre a la recepcionista, una joven de gesto serio, con una mirada fría que me intimidó. Me indicó el piso al que debía dirigirme y llamó a alguien por teléfono, anunciando mi llegada. Poco después, una secretaria apareció y me condujo hasta una sala de reuniones pequeña, pero elegante, con paredes de madera que le daban un aire de sobriedad y una mesa larga al centro, donde se respiraba un ambiente de formalidad y respeto. Allí estaba don Esteban, esperándome, sentado ya, con las manos apoyadas sobre una caja de terciopelo negro, un objeto misterioso que atrajo mi atención de inmediato. Me indicó con la mano que me sentara frente a él, sin decir una palabra, como si quisiera analizarme en silencio antes de iniciar la conversación. Por un instante, ninguno habló, el silencio se apoderó de la sala, haciéndose denso e incómodo. Se escuchaba apenas el zumbido del aire acondicionado, un sonido monótono que resaltaba la tensión del momento, y el lejano ruido del tráfico, que llegaba amortiguado desde la calle. Entonces, Esteban rompió el silencio con un gesto brusco, abriendo la caja de golpe y levantando la tapa con brusquedad, como si quisiera sorprenderme con su contenido. Dentro, relucía el Rolex de $10,000, el objeto de la discordia, el símbolo de la traición. Lo miré fijo, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza, como si estuviera contemplando mi propia desgracia. Era la primera vez que lo tenía tan cerca, que podía apreciar su belleza y su valor, y aún así no me produjo admiración, sino un vacío extraño, una sensación de desolación que me invadió por completo. Esteban cerró la tapa con un golpe seco contra la mesa, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Sabes de dónde viene este reloj?, me preguntó con la voz cargada de enojo, con un tono acusador que me hizo estremecer. Asentí despacio, sintiendo el peso de la verdad sobre mis hombros. Sí, lo sé. Viene de mis ahorros, de toda una vida de trabajo, del sacrificio que hice para asegurar mi futuro. El hombre suspiró profundamente, apoyando la frente en la palma de su mano, conteniendo la rabia que amenazaba con desbordarse. Luego, golpeó la mesa suavemente con los dedos, como intentando controlar su frustración. Ricardo me dijo que era un regalo que había comprado con el fruto de sus negocios, que se lo había ganado con su esfuerzo. Lo repitió delante de toda mi familia, delante de mis socios, mintiéndome descaradamente. Y anoche descubrí que no era cierto, que fuiste tú quien pagó por este reloj, que fuiste tú la víctima de su engaño. Sentí que me ardían los ojos, que las lágrimas amenazaban con brotar, pero no aparté la mirada, no me permití mostrar debilidad ante aquel hombre. Es la verdad, respondí, con la voz temblorosa,
pero firme. Ricardo vino a mi casa una noche diciendo que Carla estaba enferma, que necesitaba $10,000 para ingresarla de emergencia en un hospital privado, que su vida dependía de ello. Yo se los di sin pensarlo, sin dudarlo ni un segundo, confiando en su palabra. Luego descubrí el retiro en el banco, seguí el rastro del dinero y todo me llevó hasta aquí, hasta este reloj, hasta esta mentira. Le conté cada detalle, cada paso que había dado para descubrir la verdad, la visita a la joyería, las palabras del gerente, el dolor de ver confirmada la traición de mi hijo, el desengaño que me había destrozado el alma. Mientras hablaba, don Esteban no me interrumpió ni una sola vez, solo escuchó en silencio, atentamente, observando cada uno de mis gestos, cada matiz de mi voz, y su expresión se fue ensombreciendo a medida que avanzaba en mi relato, mostrando su indignación ante la vileza de Ricardo. Al terminar, él apartó la caja hacia mí con un movimiento brusco, como si quisiera deshacerse de ella. No me gustan las mentiras, Julián, y menos cuando me hacen quedar como un tonto, cuando me toman por ingenuo. Ricardo me engañó a mí también, se burló de mi confianza. Le confiaba proyectos importantes, le abría puertas en mi empresa, le daba oportunidades para crecer, y ahora descubro que no tuvo la decencia ni siquiera de decir la verdad, que me mintió descaradamente. Se reclinó en la silla, con un gesto de decepción, y agregó con una firmeza que no dejaba dudas: Ricardo perdió su lugar en mi empresa. No quiero a gente deshonesta a mi lado, gente que no tiene principios ni valores. Por un momento no supe qué decir, me quedé sin palabras, abrumado por la situación. El silencio me envolvió, haciéndose aún más denso que antes, y solo pude mirar el reloj dentro de la caja, un objeto inanimado que brillaba perfecto, indiferente a todo el dolor que estaba causando a su alrededor. Llévatelo, dijo Esteban, empujando la caja más cerca de mí. No tiene ningún valor para mí, no quiero tenerlo cerca. Tragué saliva, sintiendo la boca seca, extendí la mano con cautela y la cerré sobre el terciopelo suave, sintiendo su textura entre mis dedos. La caja era más pesada de lo que esperaba, como si llevara dentro el peso de la mentira y la traición. Me la guardé bajo el brazo, ocultándola de la vista, y me levanté, dispuesto a marcharme. Gracias por escucharme, atiné a decir, con la voz apenas audible, agradecido por su comprensión. No me lo agradezcas, respondió él, con un gesto de desaprobación. 32. Agradece que aún haya gente que no soporta la falsedad, que se indigna ante la injusticia. Salí del edificio sintiéndome más cansado que nunca, como si hubiera librado una batalla que me había dejado exhausto, sin fuerzas para seguir adelante. Afuera, el cielo estaba encendido con los tonos rojos y naranjas del atardecer, creando un espectáculo de belleza efímera que contrastaba con la oscuridad que reinaba en mi interior. Tomé otro taxi, sintiendo el peso de la caja bajo mi brazo, me senté junto a la ventana, observando el paisaje urbano pasar ante mis ojos, sin prestarle atención. En un semáforo, unos niños se acercaron corriendo hacia el coche, ofreciéndome sus productos. Llevaban cajas de chicles y chocolates baratos, intentando ganarse la vida con su esfuerzo. Golpearon suavemente el vidrio del coche, mostrándome sus mercancías, con la esperanza de que les comprara algo. Bajé la ventanilla, sintiendo la curiosidad y la alegría reflejadas en sus ojos. Uno de ellos, de ojos grandes y brillantes, se dirigió a mí con una sonrisa inocente. «Señor, ¿quiere un paquete de chicles?», me preguntó. «Son 5 pesos, una ganga». Busqué en mi bolsillo, sintiendo el roce de las monedas entre mis dedos, y saqué unas monedas, pagándoles con una sonrisa forzada. Compré 3 paquetes, sintiendo el peso de la injusticia en mi corazón. Ellos se marcharon felices, agradeciendo mi compra una y otra vez, con la inocencia propia de su edad. Los vi correr entre los coches, sorteando el tráfico con agilidad, con sus ropas desgastadas y sus zapatos llenos de polvo, ajenos a la opulencia que los rodeaba. Y entonces miré de reojo la caja que llevaba conmigo, el símbolo de la traición de mi hijo. El contraste me golpeó con fuerza, como un mazazo en la cabeza. Un reloj de $10,000 en mis manos y esos niños celebrando unas monedas, 2 mundos opuestos que coexistían en la misma ciudad. El taxi arrancó de nuevo, reanudando su marcha. Mientras el paisaje de la ciudad pasaba ante mis ojos, sintiendo la indiferencia de la urbe ante mi dolor, sentí que el reloj dentro de la caja pesaba más que cualquier ladrillo que hubiera cargado en mi vida, más que cualquier carga que hubiera soportado hasta ese momento. No era solo un objeto de valor, era el testimonio de la mentira, del abuso de confianza,
de la herida profunda que mi propio hijo había abierto en mi corazón, una herida que tardaría mucho tiempo en cicatrizar. Me quedé en silencio todo el camino de regreso a casa, con los puños apretados alrededor de la caja, aferrándome a ella como si al sostenerla pudiera encontrar algún sentido a tanta traición, como si pudiera desentrañar el misterio que la rodeaba. A la mañana siguiente, desperté con un peso extraño en el pecho, una opresión que me impedía respirar con normalidad. La caja negra del Rolex estaba sobre la mesa de noche, justo al lado de mi cama, como un recordatorio silencioso de todo lo que había pasado, de la pesadilla que estaba viviendo. La miré un momento antes de levantarme, sintiendo el dolor punzante en mi corazón, y me dije a mí mismo que ya no podía seguir cargando con ese objeto, que más que un lujo era una herida abierta, una constante tortura. Me vestí con la misma camisa de siempre, sintiendo la familiaridad de sus telas entre mis dedos, buscando consuelo en la rutina. Metí la caja en una bolsa de papel, intentando ocultarla de la vista, y salí rumbo a la oficina del licenciado Morales, buscando su consejo y su ayuda. El cielo estaba despejado, con un azul intenso que contrastaba con la tristeza que me embargaba, pero el aire tenía ese frescor característico que precede a las lluvias, anunciando la llegada de una tormenta que se avecinaba. Caminé hasta la avenida principal, sintiendo el peso de la bolsa en mi mano, y tomé un autobús que me dejó cerca de la calle Colón, donde se ubicaba el despacho del abogado. El edificio donde trabajaba Morales era modesto, de esos que ya tienen grietas en las paredes, producto del paso del tiempo y la falta de mantenimiento, y un letrero que cuelga torcido, como si estuviera a punto de caerse, un símbolo de la precariedad y el olvido. Subí las escaleras con dificultad, sintiendo el eco de mis pasos resonando en el hueco, hasta llegar a la puerta de su despacho. Toqué suavemente, sintiendo la timidez apoderándose de mí, y su voz ronca respondió desde dentro, invitándome a pasar. Adelante. Entré, sintiendo la familiaridad del lugar, el ambiente acogedor que me transmitía tranquilidad. El ventilador seguía girando en el techo, con su quejido habitual, como si lamentara mi desgracia, y la oficina olía a papel viejo mezclado con café recalentado, una combinación de olores que me resultaba reconfortante. Morales estaba revisando un expediente, absorto en su trabajo, pero al verme dejó los documentos a un lado y se levantó para saludarme con un apretón de manos, mostrándome su apoyo y su comprensión. Coloqué la caja sobre su escritorio, sintiendo el alivio de deshacerme de ella, la abrí con cautela y el reloj brilló bajo la lámpara amarilla, lanzando destellos que parecían burlarse de mí, recordándome mi humillación. Morales lo tomó con cuidado, con la delicadeza de un experto, lo giró entre sus dedos, examinándolo con atención, y luego me miró a los ojos, buscando una respuesta. Este reloj es una prueba muy fuerte, don Julián dijo, con un tono de voz grave, analizando la situación. 43, 41, pero la pregunta es, ¿qué quiere hacer usted con él? ¿Qué desea que hagamos? No lo dudé ni un segundo, mi decisión era firme, no había vuelta atrás. No quiero conservarlo, respondí, con la voz cargada de convicción. No quiero que sea parte de mi vida, que siga recordándome la traición de mi hijo. Solo quiero cerrar este capítulo de mi vida, olvidar lo que pasó y cortar cualquier lazo que aún me ate a Ricardo, que me impida seguir adelante. El abogado asintió en silencio, comprendiendo mi dolor, luego abrió un cajón de su escritorio, sacó. Aquí tienes el texto traducido y reescrito en español. Suizos, anillos con diamantes y collares de oro. Todo resplandecía con una intensidad cegadora bajo la luz blanca e impoluta, creando un contraste doloroso con mi vestimenta desaliñada y mis zapatos avejentados por el tiempo y el uso. Con pasos lentos, me aproximé al mostrador, sintiendo el peso de la mirada ajena sobre mí. 48, 52, el propietario, un hombre de edad avanzada, con una cabellera blanca impecablemente peinada hacia atrás y una mirada que denotaba astucia y experiencia, me recibió con un gesto que pretendía ser cordial. Buenos días, señor, me saludó, su voz ligeramente áspera. ¿Qué trae usted para tasar? Sin vacilar, abrí la caja y coloqué el reloj sobre el paño verde que cubría el mostrador. El hombre lo tomó con una delicadeza exquisita, como si estuviera manipulando una reliquia de valor incalculable. 49, 15, se colocó una lupa en el ojo derecho, examinando cada detalle con atención minuciosa. Giró la corona del reloj, acercándolo a su oído para escuchar el tic-tac del mecanismo interno. Luego, dio un golpecito suave en el cristal, como probando su resistencia. Escuchó el funcionamiento interno durante unos segundos, con el rostro concentrado, y finalmente asintió con una expresión de satisfacción. ¿Rolex Daytona?
genuino, sentenció. En excelente estado de conservación. Una sonrisa fugaz se dibujó en sus labios. Le puedo ofrecer 800 euros. Me quedé mirándolo en silencio, sin mostrar ninguna emoción. No se me ocurrió regatear ni pedir una suma mayor. 49, 39, ese dinero no estaba destinado a mí. Era un medio, no un fin. Me limité a asentir con la cabeza. Está bien, respondí, con la voz apenas audible. Él procedió a redactar los documentos necesarios, sacó un talonario de cheques y firmó uno con tinta azul. Me lo entregó con una sonrisa que parecía ensayada. Aquí tiene, señor. Un buen negocio para ambos. Sostuve el cheque entre mis manos. El papel era ligero, casi frágil, pero sentí que pesaba como si contuviera todo mi pasado, cada uno de mis errores y arrepentimientos. Era como si en esas cifras estuviera condensada mi vida entera. 50,05, las décadas de arduo trabajo, los innumerables sacrificios, las noches interminables de insomnio. Pero ahora, ese dinero no era para guardarlo egoístamente, sino para liberarlo, para darle un propósito más allá de mis propias necesidades. Firmé los papeles sin dudarlo y me despedí con un gesto breve. Al salir a la calle, el bullicio de la ciudad me golpeó de lleno. El tráfico era caótico, los vendedores ambulantes ofrecían sus productos a gritos y la gente se movía con prisa, absorta en sus propios asuntos. Caminé despacio, respirando hondo para calmar mis nervios. No regresé a casa. 50,27, en lugar de eso, me dirigí hacia el centro de la ciudad, hacia un lugar del que siempre había oído hablar, pero que nunca había visitado. La Casa de los Niños, una pequeña organización benéfica que brindaba ayuda a menores en situación de calle. El edificio era modesto, de una sola planta, pintado de un amarillo pálido que transmitía cierta calidez. En las paredes exteriores colgaban dibujos infantiles, casas de colores vibrantes, soles radiantes con sonrisas amables, arcoíris torcidos que desafiaban la lógica. El aire olía a jabón fresco y a comida caliente recién preparada, una combinación reconfortante que evocaba recuerdos de la infancia. 50,51, al entrar, me encontré con varios niños sentados en mesas largas, disfrutando de una sopa caliente en platos de plástico. Reían, se empujaban amistosamente, hablaban en voz alta, creando una atmósfera alegre y bulliciosa. En un rincón, reconocí a Lucía, la sobrina de doña Teresa, repartiendo tazones de avena a los más pequeños. Cuando me vio, su rostro se iluminó con sorpresa. «Don Julián, ¿qué hace usted por aquí?», preguntó, acercándose a mí con curiosidad. Me acerqué a ella con pasos lentos, sosteniendo el cheque en mi mano. Lo coloqué con suavidad sobre la mesa de madera que utilizaban como escritorio. El olor a tinta fresca aún impregnaba el ambiente. 51,21, vengo a dejar esto para los niños, dije, con la voz temblorosa por la emoción. Ese reloj ya no tenía ningún sentido en mis manos, pero para ellos puede convertirse en comida, en ropa, en libros. En una oportunidad para tener una vida mejor. Lucía se tapó la boca con la mano, conteniendo las lágrimas que brotaban de sus ojos. Esto cambiará muchas vidas, don Julián dijo, con la voz entrecortada por la emoción. No supe qué responder. 51,43, solo asentí con la cabeza, sintiendo un nudo apretar mi garganta. En ese momento, varios niños se acercaron a nosotros, impulsados por la curiosidad. Uno me tomó de la mano con confianza, otro se abrazó a mi pierna con afecto. Sus risas eran sinceras, desbordantes de alegría. Sentí un calor en el pecho que hacía mucho tiempo no experimentaba, una sensación de conexión y pertenencia que me llenó de esperanza. Un pequeño de cabello revuelto me entregó un dibujo hecho con crayones. 52,07, en el papel, aparecía un hombre canoso rodeado de niños sonrientes, y arriba, un sol enorme pintado de amarillo brillante. El trazo era torpe, las líneas se salían del borde, pero el mensaje era claro y conmovedor. Ellos me veían como alguien que estaba de su lado, como un aliado en su lucha por la supervivencia. Tomé el dibujo con manos temblorosas, consciente de que el papel estaba manchado y arrugado. Sin embargo, para mí era el regalo más puro y valioso que había recibido en mi vida, más que cualquier reloj lujoso, más que cualquier herencia material.
32, Lucía me abrazó brevemente, expresando su gratitud con sinceridad. Gracias, don Julián. Usted no se imagina lo que esto significa para nosotros. Yo cerré los ojos y pensé que quizá, por fin, había hecho algo correcto, algo que no tenía nada que ver con Ricardo ni con sus mentiras. De camino a casa, pasé por el puesto de tacos al pastor de la esquina, un lugar que solía frecuentar antes de que mi vida se complicara. 52, 53, el dueño, un hombre corpulento con un delantal grasiento, me saludó con alegría al verme. Don Julián, ¿cuánto tiempo sin verlo por aquí?, exclamó, con una sonrisa genuina. Sonreí con cansancio. Deme 3 tacos, por favor, pedí. Me senté en un banco metálico, observando cómo la carne giraba lentamente en el trompo, chisporroteando bajo la llama. Mientras comía, veía pasar a la gente, familias completas, jóvenes en motocicleta, vendedores ambulantes empujando sus carritos. 53, 17, por primera vez en semanas, me sentí ligero, como si un peso enorme se hubiera desprendido de mis hombros. Cada bocado de taco era un recordatorio de lo simple y valioso que puede ser la vida. El sabor cálido de la carne, la risa de los niños jugando en la calle, el dibujo arrugado guardado en mi bolsillo. En ese momento, no necesitaba nada más. Cuando terminé, pagué la cuenta y el taquero me dijo con una sonrisa, «Es bueno verlo de nuevo, don Julián». 53, 42, se le extrañaba por aquí. Asentí con la cabeza en señal de agradecimiento. Caminé de regreso a casa con paso tranquilo, disfrutando de la brisa fresca que acariciaba mi rostro. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y rojizos. En el bolsillo, llevaba el dibujo del niño, un símbolo de esperanza y redención. Y dentro de mí, sentía una certeza inquebrantable. Quizás no podría recuperar a mi hijo, pero sí podía recuperar algo aún más valioso, mi dignidad. 54, 08, esa noche, Guadalajara respiraba un aire fresco y limpio después de una lluvia ligera que había dejado las calles relucientes. Las gotas de agua aún resbalaban por los techos de lámina y el pavimento reflejaba las luces amarillas de los faroles, creando un espectáculo de luces y sombras. Yo estaba sentado en mi sala, bajo la luz tenue de la lámpara antigua que proyectaba un resplandor cálido sobre la mesa de madera. 54, 27, encima de la mesa, reposaban los calcetines azules de 15 pesos, doblados cuidadosamente como si fueran un objeto delicado. A su lado, estaba el dibujo infantil que me habían regalado esa mañana en la casa de los niños, con sus colores mal pintados y sus líneas torcidas, pero lleno de vida y significado. Los contemplé durante un largo rato, entendiendo que entre esos 2 objetos estaba resumida mi propia historia, la pérdida y la esperanza, el sacrificio y la redención. 54, 49, de pronto, escuché un golpe suave en la reja. Me asomé y vi a doña Teresa sosteniendo una olla grande cubierta con un trapo. Le traje pozole, Julián dijo, con una sonrisa amable. Está caliente todavía. Esta noche refresca. La dejé pasar y pronto estábamos sentados en la mesa, sirviéndonos cada uno un plato humeante. 55, 13, el aroma del maíz, del orégano y del chile llenó la casa, evocando recuerdos de celebraciones familiares y momentos felices. Afuera, ladraban perros en la lejanía y el aire traía consigo el olor a tierra mojada, un aroma que siempre me había reconfortado. Mientras removía su plato con la cuchara, Teresa me miró con ternura. Usted hizo lo correcto, Julián dijo, con voz suave. No fue fácil, pero era necesario. Ahora debe pensar en usted mismo, en vivir tranquilo. Yo asentí despacio, probando una cucharada caliente que me reconfortó hasta los huesos. 55, 38, sí, doña Teresa respondí. Creo que por primera vez en mucho tiempo empiezo a sentir algo parecido a la paz. Comimos sin prisa, hablando de cosas sencillas, el barrio, los vecinos, los hijos de su sobrina. Esa conversación ligera me recordó que la vida seguía, que todavía había pequeñas alegrías escondidas en lo cotidiano. 56, 04, cuando se hizo tarde, ella se despidió, dejando la olla medio llena sobre la mesa. Cerré la puerta y me quedé solo otra vez. El silencio era distinto, ahora menos opresivo, más sereno. Recogí los platos, limpié la mesa y guardé los calcetines en el cajón del mueble, junto a la caja vacía del Rolex. 2 extremos de una misma herida, lo banal y lo lujoso,
ambos vacíos de amor verdadero. Me detuve frente al reloj de pared colgado en la sala. 56:30, hacía años que estaba detenido, con las agujas clavadas en una hora que ya no recordaba. Lo observé con detenimiento y pensé en todo lo que había pasado, en los años que se habían ido sin darme cuenta. Entonces, tomé el dibujo del niño y lo colgué en la pared, justo al lado de la fotografía de mi esposa fallecida. Ver esas dos imágenes juntas me conmovió profundamente. 56:51, la mujer con la que compartí mi vida y los niños que, sin ser míos, me habían dado una nueva razón para seguir adelante. Cerré las ventanas, apagué la lámpara y dejé que la luz de la luna entrara por los vidrios. La sala quedó bañada en un resplandor plateado. Desde lejos, llegaba el eco de una fiesta en otro barrio, música de trompetas, risas, cohetes. 57:14, no me entristeció escucharlos, al contrario, me hizo sentir que la vida no se detenía, aunque la mía hubiera cambiado para siempre. Salí al corredor y me senté en mi vieja silla de madera. El aire fresco soplaba suavemente, trayendo consigo el canto de los grillos. 57:33, cerré los ojos y escuché atentamente los pasos de algún vecino que volvía tarde, el maullido de un gato en la azotea, la campanada lejana de la iglesia marcando la hora. Mi hijo se fue de mi lado, susurré casi sin darme cuenta. Pero me queda algo más valioso, la dignidad y la paz. Alcé la vista al cielo. La luna estaba llena, brillando como un farol eterno sobre la ciudad. 58:00, respiré hondo, sintiendo como cada preocupación, cada herida, comenzaba a disiparse poco a poco. Cuando sonaron las campanas de medianoche, comprendí que empezaba un nuevo día, un día sin Rolex, sin discusiones, sin mentiras, un día con mi silencio, con mis recuerdos, con lo poco que tengo y con todo lo que aún me queda por vivir. Cerré los ojos y dejé que el viento nocturno se llevara mis penas. 58:24, y allí, en la quietud de mi casa sencilla, nació dentro de mí algo nuevo, un renacer silencioso, humilde, pero lleno de verdad. He pasado por la traición de mi propio hijo, por el dolor de descubrir que el sacrificio de toda una vida terminó convertido en un reloj de lujo que nunca necesité. Pero también entendí algo importante. 58:43, no se trata de lo que pierdes en las manos, sino de lo que decides conservar en el corazón. Hoy sé que la dignidad no tiene precio y que uno puede volver a empezar aunque sea tarde, aunque sea en soledad. Aprendí que a veces hay que dejar ir lo que más duele para ganar lo único que nadie puede arrebatarnos, la paz interior. 59:02, y ahora quiero preguntarles a ustedes que me escuchan, si estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Hubieran perdonado, guardado silencio? ¿O también hubieran elegido cortar con aquello que les hacía daño? Quiero de verdad leerlos. Quiero conocer su opinión porque sé que cada corazón tiene su propia manera de sobrevivir al dolor. 59:24, Dios siempre nos da la fuerza para seguir adelante. Que Él los bendiga a cada uno de ustedes hoy y siempre. M.